Capítulo 14. El último adiós y el error fatal. En la penumbra de su taller, Tails contempló su reflejo en el metal pulido de una herramienta. Había tomado la decisión más difícil de su joven vida: desaparecer. Su corazón, dividido entre 8 mujeres maravillosas, no podía soportar el peso de la mentira ni el riesgo de la confesión. La voz de la lógica, aquella que nunca lo abandonaba, le susurró que era el único camino coherente. El encapuchado nocturno había nacido en el anonimato. Debía morir en él. Se puso la máscara por última vez. Al cubrir su rostro, el peso de la capucha se sintió más pesado que nunca, cargado con el amor, la pena y el anhelo que había invertido en cada serenata. Es lo mejor. Por ellas, se dijo a sí mismo, su voz apenas audible bajo el forro de terciopelo. Amarán al héroe idealizado, y yo, Tails, podré seguir siendo su amigo, su hermano, y el guardián de su felicidad, aunque sea desde lejos. Su corazón se rompió en 8 pedazos. El dolor era físico, la agonía de un adiós forzado a la parte más bella de sí mismo. Pero si el encapuchado no existía, la farsa no podría ser expuesta, y la magia, aunque en forma de recuerdo, podría perdurar. Tails había pasado la tarde diseñando el paquete de cierre. 8 pequeños regalos idénticos, y una sola carta mecanografiada y anónima que se incluiría con cada uno. Los regalos eran 8 diminutos relicarios de plata, cada uno grabado con un pequeño sol naciente, simbolizando el comienzo de un nuevo día y un futuro sin sombras. Dentro de cada relicario, había un fragmento microscópico de su propia pluma, sellado con cera azul, un símbolo silencioso e íntimo de su presencia. Tomó la carta que había preparado, su despedida final. Fue un placer conocerlas y hacerlas felices, cuidar sus corazones, y ser testigo de la luz que irradian. Pero ha llegado el momento de decir adiós. El encapuchado nocturno es una sombra de la noche, y como todas las sombras, debe esfumarse cuando amanece. El amor que compartimos es real, y esa es la única verdad que importa. Guarden sus regalos y sus canciones. Son la prueba de que siempre habrá magia para quienes se atrevan a soñar. Que sean felices. Adiós. El zorro distribuyó cuidadosamente los 8 paquetes, metiéndolos en los amplios bolsillos de su capa. Con un nudo en la garganta, sintió la responsabilidad de esta última ronda. Su misión no era la captura, sino el cierre elegante y silencioso. Movido por la urgencia de su decisión, Tails se lanzó a la noche, su técnica de vuelo silenciosa, una habilidad perfeccionada por meses de serenatas furtivas. 1. Vanilla y Cream. Dejó el primer paquete en el balcón de Vanilla, su corazón sintiendo un afecto filial y protector. 2. Jewel. El siguiente fue Jewel, la dama de la belleza. Con un suspiro, dejó el relicario, deseando que ella nunca perdiera su pureza. 3. Amy. Al acercarse al balcón de Amy, tuvo que hacer un esfuerzo para no detenerse. Ella había sido el comienzo. Depositó el regalo y la carta con una reverencia silenciosa, despidiéndose del amor que encendió esta locura. 4. Rouge. Dejó el regalo a la astuta murciélago. Una sonrisa triste se dibujó bajo su capucha. Ella era la única que quizás lo hubiera adivinado. 5. Blaze. Continuó hacia la princesa, dejando el relicario a su lado. El fuego de su dignidad era algo que siempre admiraría. 6. Tangle. Luego Tangle, la alegría pura. Deseó que su corazón de cristal nunca perdiera su brillo. 7. Whisper. La serenata más difícil. Dejó el relicario con un anhelo de que ella finalmente encontrara la paz. 8. Lanolin. Finalmente, Lanolin, la líder. Deseó que el zafiro le recordara que podía permitirse la vulnerabilidad. El zorro completó su recorrido. Ahora, solo quedaba una cosa: desaparecer como el humo. Se dirigió hacia la parte trasera de la base, hacia el acceso de servicio que conducía a una zona de almacenamiento segura, el único lugar donde podía quitarse el traje sin ser visto y guardar la evidencia. Mientras se deslizaba por el estrecho corredor de servicio, sus colas, que aún giraban suavemente por la tensión emocional, rozaron sin querer el pequeño sensor de movimiento y calor que Knuckles había instalado bajo la cornisa del tejado. Tails, absorto en su doloroso adiós, no sintió el diminuto clic. En ese instante, en el canal de comunicación encriptado de los chicos, un tono agudo de alerta rompió el silencio. Sonic, apostado en el tejado, sintió la vibración en su receptor. Lo tengo. Posición. Corredor de servicio. Movimiento rápido. Se dirige al punto 0, Knuckles. Knuckles, agazapado en el punto 0 cerca del taller, apretó los puños, la adrenalina corriendo por sus venas. Recibido. Está en mi área. Preparen la intercepción.
Shadow, abandonando su posición de cebo, se movió con su velocidad característica. No lo enfrenten hasta que haya llegado a su destino. Queremos la prueba. Lo acorralamos. Ahora. El encapuchado nocturno, creyendo que su misión estaba completa y que había desaparecido sin dejar rastro, se deslizó hacia la puerta de su escondite. No sabía que, a pocos metros de distancia, tres figuras impulsadas por la rabia, la lógica y los celos se acercaban a toda velocidad, cerrando el cerco sobre el corazón dividido que pronto sería expuesto. El silencio de la noche se había roto. La cacería había comenzado. El encapuchado nocturno se encontraba a pocos metros de la puerta del almacén, su destino final para despojarse del disfraz. La adrenalina de su última misión se mezclaba con la agonía de su despedida. Se detuvo por un instante, el último. Alzó la mirada hacia el cielo oscuro, hacia las ventanas donde sus amadas amigas dormían. Con un profundo y doloroso suspiro, que solo el viento pareció escuchar, el zorro susurró al aire. Cuídense. Sean felices. En ese preciso instante, el silencio de la noche se hizo añicos. Un borrón azul y otro rojo oscuro aparecieron casi simultáneamente en ambos extremos del estrecho corredor de servicio. El encapuchado se giró justo a tiempo para ver cómo tres figuras monumentales cerraban el cerco. ¡Quieto ahí! Ya no hay a dónde ir, encapuchado nocturno. El grito fue de Sonic, su voz vibrando con la ira y el celo contenido. Knuckles se plantó directamente frente a la puerta del almacén, sus grandes puños apretados. Su sombra se alargaba ominosamente sobre la figura encapuchada. Se acabó el juego, farsante. Muéstranos quién eres. Ahora. Shadow apareció detrás del encapuchado, su presencia tan fría y densa como la oscuridad. Tu patrón ha terminado. Tu lógica ha fallado. Ríndete o te obligaremos a revelar tu identidad. El encapuchado se mantuvo firme, su figura encapuchada girando en un arco defensivo para evaluar a sus atacantes. El pánico se apoderó de Tails, pero la armadura del traje lo obligó a mantener la calma. Sabía que no podía enfrentarlos. Su única opción era la huida, tal como había planeado. Sin mediar palabra, el encapuchado tomó una decisión relámpago. En lugar de rendirse a Knuckles, se lanzó hacia un lado, usando su velocidad y la baja estatura del traje para deslizarse por debajo del brazo extendido de Shadow, que se había lanzado a inmovilizarlo. Se escapa. Gritó Sonic, y el mundo estalló en movimiento. La persecución comenzó con una ferocidad inaudita. Sonic, impulsado por sus celos, despegó en un spin dash, intentando acortar la distancia. Knuckles, con un rugido de frustración, rompió el pavimento con una pisada y se unió a la carrera. Shadow, invocando su Chaos Control en una ráfaga controlada, usó su teleportación para adelantarse al fugitivo y bloquear el camino principal. El encapuchado, con sus dos colas girando a una velocidad vertiginosa por primera vez en semanas, se vio obligado a volar con todas sus fuerzas. Sabía que el más mínimo error sería su captura. El alboroto. La persecución fue un caos controlado. Knuckles golpeando un contenedor de basura al fallar una intercepción. Sonic rompiendo la barrera del sonido en giros cerrados. El encapuchado deslizándose por tuberías y saltando sobre obstáculos con la agilidad de un experto piloto. El ruido del spin dash de Sonic y los golpes de Knuckles contra las estructuras de metal resonaron en la tranquilidad de la noche, despertando a los habitantes de la base de la restauración. En las habitaciones, las chicas se despertaron sobresaltadas por el repentino y violento alboroto. Amy se incorporó, confundida por el estruendo. Blaze salió a su balcón, su mirada de fuego intentando penetrar la oscuridad. Lanolin y Tangle se asomaron juntas, intentando identificar la fuente de la conmoción. Cuando salieron a sus balcones para investigar, la escena ya se había vaciado. Los ruidos se alejaban rápidamente, transformándose en ecos distantes a medida que Sonic, Shadow y Knuckles se concentraban por completo en perseguir al fugitivo. Nadie se había detenido a explicar. Lo único que encontraron, a la luz tenue de la luna, fueron los relicarios de plata con las cartas mecanografiadas. Rouge recogió el suyo, su ceja arqueándose ante la palabra adiós. Whisper tomó el relicario y lo apretó con dolor, la carta doblada en su mano. Tangle leyó las palabras del adiós y sintió un escalofrío. El encapuchado se había ido justo cuando los problemas comenzaron. Las chicas no sabían quién había causado el alboroto ni a quién perseguían los chicos. Solo sabían que el hombre que había sanado sus corazones se había despedido. El misterio del encapuchado nocturno acababa de explotar en una persecución caótica, dejando tras de sí solo el eco de una despedida y 8 relicarios solitarios.
El ensordecedor alboroto provocado por la persecución se había desvanecido en la distancia, dejando a las chicas solas en la quietud abrupta de la noche. Se miraron unas a otras en el laberinto de balcones, el miedo inicial reemplazado por una creciente y dolorosa y confusa. Tangle, con su energía naturalmente impulsiva, fue la primera en encontrar el pequeño objeto en su barandal, un diminuto relicario de plata y una carta doblada. Chicas, miren. Dejó algo. Gritó, la emoción en su voz rápidamente teñida de preocupación. Todas se apresuraron a recoger sus propios paquetes idénticos. La uniformidad del regalo, a diferencia de los anteriores, era una señal de que esta vez, el mensaje era colectivo y definitivo. Amy abrió su mano, revelando el relicario de plata grabado con el sol naciente. Era hermoso, pero su sencillez contrastaba con la rosa de cristal que había recibido antes. Su corazón latió con una premonición terrible. Rouge, con su habitual calma, abrió la carta mecanografiada y comenzó a leer, las otras agrupándose alrededor. Fue un placer conocerlas y hacerlas felices, cuidar sus corazones, y ser testigo de la luz que irradian. Pero ha llegado el momento de decir adiós. El encapuchado nocturno es una sombra de la noche, y como todas las sombras, debe esfumarse cuando amanece. El amor que compartimos es real, y esa es la única verdad que importa. Guarden sus regalos y sus canciones. Son la prueba de que siempre habrá magia para quienes se atrevan a soñar. Que sean felices. Adiós. La lectura de la carta provocó una oleada de incredulidad y dolor. La euforía de las serenatas se disolvió en un mar de preguntas sin respuesta. Amy se llevó la mano a la boca. ¿Adiós? ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora? Todo iba tan bien. ¿Fue por el ruido? ¿Lo asustamos? Blaze, siempre pragmática, analizó la carta con un ceño fruncido. Habla de esfumarse como una sombra. Es la forma en que él ha querido terminar su existencia. Dice que el amor es real, pero ¿qué clase de amor huye y se esconde en una carta? Tangle, con la alegría drenada de su rostro, sintió una rabia impotente. ¿Y el alboroto? ¿Lo perseguía alguien? ¿Quién lo obligó a irse? ¿Fueron los chicos? Si lo hicieron, la amenaza quedó en el aire, fría y real. Whisper se aferró a su relicario, pero susurró con una voz cargada de pena que las demás apenas escucharon. El encapuchado se fue porque tenía que irse. Tal vez el miedo de ser descubierto fue más fuerte que su amor. Ella, más que nadie, entendía el terror de la exposición. Lanolin, la líder, sintió una punzada de culpa. ¿Fui yo? ¿Mi seriedad, mi posición, acaso mi falta de debilidad lo hizo sentir que no había nada que él pudiera ofrecerme, salvo esperar por 7 vidas más? Él habló de esfumarse, quizás sintió la presión. Rouge, la más cínica y experimentada en las complejidades del amor, fue la única que ofreció una interpretación diferente. El encapuchado no es una sombra. Es una persona que tuvo miedo de las consecuencias. Chicas, el amor que él creó es real, sí. Pero al irse ahora, justo después de ser perseguido, nos está diciendo que alguien lo descubrió o estuvo a punto de hacerlo. Y ha elegido protegerse a sí mismo sobre la verdad. Las chicas, cada una en posesión de un relicario y un corazón apesadumbrado, se dieron cuenta de la terrible verdad. Su héroe había huido. La magia había terminado, y la realidad, brutal y ruidosa, había tomado su lugar. Mirando la carta, sintieron la necesidad de honrar su despedida. Abrieron los relicarios. El diminuto fragmento de pluma, tan íntimo y secreto, les recordó que, aunque se hubiera ido, la conexión era real. Ahora, la pregunta ya no era quién era, sino por qué se había ido tan abruptamente, en medio de la conmoción, dejando solo un adiós. Esta pregunta no se iría. Se convertiría en la motivación central de las chicas. Estaban decididas a descubrir la verdad detrás del alboroto y la desaparición del encapuchado nocturno. Fin del capítulo 14. Muchas gracias por escuchar. Si te ha gustado, dale like, comenta y suscríbete y nos vemos en un próximo video.